Estamos hablando de 400 planos en 2 meses. Era un volumen de trabajo tan grande que no nos podemos permitir un render 3D por cada plano. Que haya un volumen de planos muy alto y parezca que todo es igual, tratar de que los operadores no caigan en un automatismo absoluto. Era un proyecto con muchísimas exigencias. Ha sido una oportunidad brutal y la hemos aprovechado al máximo. Bueno, V de Víctor fue un proyecto que además era relativamente complicado, no tanto por la parte técnica, sino por la parte temporal, ¿no? Porque disponíamos de muy poco tiempo para un volumen de planos muy grande. Estamos hablando de 400 planos en 2 meses. En 3D lo que hicimos fue modelar todo el estadio y encargarnos del crowd. Lo que hicimos en los crowds fue aprovechar todos los personajes que vienen ya con el propio programa y darles un toque con más calidad. Es decir, le cambiamos las texturas, afinamos retopos y le metimos pelo, ¿vale? Para que pudiesen aguantar como más en primer plano. Además, en rodaje no había muchísimos extras, entonces teníamos un primer término muy cercano al ring que fue bastante delicado. Esto, para cubrirnos bien, simplemente en rodaje grabamos plates de los extras contra el croma con distintos ángulos, entonces ya simplemente podíamos usar esos personajes proyectados en unos cards, en un sistema de partículas. Colocamos en New un montón de cards cerca del ring para resolverlos de esta manera, es decir, los personajes que estaban cerca del ring, algunos eran 3D pero otros eran 2D, para conseguir ese realismo en la parte cercana. El modelado del estadio tenía 2 partes, una era basarse en la fotogrametría, para que partíamos de una referencia para toda la construcción principal del estadio, y luego una segunda parte que era la creación de unos palcos en la parte superior, que tenía un componente más artístico, ya que partíamos de menos referencias. La dificultad era sobre todo pues distribuir muy bien el espacio para que pareciese eso un estadio de verdad. Al final era todo digital y no sabíamos muy bien cómo distribuirlo para que, pues eso, como estabas, para darle esa escala de gran estadio. Entonces lo que se diseñó aquí fue una proyección 3D con bastante overscan 360 de un estadio con el público viéndose ya animado. Evidentemente, ya que utilizábamos esas proyecciones 2D, no era necesario sacar la cámara en 3D en algunos planos. En algunos planos simplemente los traqueamos en 2D. Sobre todo lo que hicimos fue desaturar esos colores y convertirnos un poquito toda esa tonalidad más azul. También nos ayudó mucho a rescatar las luces de los focos reales para crear esa atmósfera. Además, también desarrollamos unos flares que lo que nos permitían, este tipo de flares lo que hacían era que en vez de recortar el flare por el alfa, como es habitual, el flare se generase por un punto de highlight y solo desapareciese cuando el alfa tocase ese highlight. Eso lo que ocurría era que el flare, cuando se generaba, pasase por delante de los personajes como ocurre en una cámara real. Luego, además de estos planos cortos comunes donde había que sacar croma, teníamos unos planos digitales Full CG, que eran los planos generales, ¿no? En estos planos lo que se buscaba era mostrar esa colosalidad del estadio, ese público que estaba en auge. Entonces lo que hicimos para esto era usar lentes muy abiertas y movimientos de cámara lo más realistas posibles, ¿no? También para darle esa sensación de escala recurrimos al departamento de FX, que nos ayudó haciendo unos humos, unos confeti, esos elementos pequeños que todos conocemos en la vida real y que nos ayudan a dar sensación de escala y que el ojo y el cerebro relacione escalas, ¿no? Entonces de esta manera conseguimos que el estadio parezca gigante. En este tipo de secuencias, otra cosa muy relevante es que aunque haya un volumen de planos muy alto y parezca que todo es igual, tratar de que los operadores no caigan en un automatismo absoluto, sino que también intentar que los planos queden bien creativamente, narrativamente, y para eso tomar decisiones sobre cada plano fuera de esa parte automatizada. Es decir, pues a veces tienes que falsear el fondo porque lo que se ve no es particularmente bonito, sin que afecte al raccord, falsear focales si eso va a hacer que quede mejor. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a Frank y a su equipo, muchísimas gracias a Jacob por la recomendación.
Este proyecto vino de una manera muy concreta, además súper transparente, que para mí eso es lo más importante, porque gracias a esa transparencia se pudo afrontar el proyecto de una manera óptima, ¿no? Si no hubiesen sido tan transparentes no habría sido posible. Era un proyecto con muchísimas exigencias. Ha sido una oportunidad brutal y la hemos aprovechado al máximo.